Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que ustedes me escuchen. La voz de quien les habla pertenece al profesor Julio Castillo, quien estará compartiendo con ustedes algunas impresiones sobre los diagramas de flujos de datos. En esta sesión de trabajo en video estaremos abordando el tema sobre cómo modelar nuestro sistema de información utilizando esta herramienta del análisis estructurado denominados diagramas de flujos de datos. En esta sesión estaremos abordando en el capítulo 1 qué es un diagrama de flujos de datos. En el capítulo 2 estaremos explicando cuál es el propósito de los diagramas de flujos de datos. Y en el capítulo 3 cuáles son sus elementos. Capítulo 1. ¿Qué es un diagrama de flujos de datos? Un diagrama de flujos de datos no es más que una herramienta del análisis estructurado formada por una representación gráfica de un sistema de información. En él se ilustra cómo fluyen los datos a través de los distintos procesos. Capítulo 2. ¿Cuál es su propósito? El propósito de un diagrama de flujos de datos, denominado DFD, es mostrar para un cierto sistema o subsistema cuáles son los límites del sistema, de dónde vienen los datos, a dónde van los datos cuando dejan el sistema, dónde se almacenan los datos, qué procesos transforman los datos y las interacciones entre los procesos y los depósitos de datos. Capítulo 3. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos que se utilizan para la representación gráfica de un diagrama de flujos de datos son los planteados por dos autores principalmente, Jordan DiMarco y Gain y Sarson. Podemos observar que para las entidades externas, un autor y el otro coinciden en que la notación gráfica se realice mediante un cuadrado. Para los procesos, Jordan propone un círculo y Gain y Sarson utiliza un rectángulo con puntas redondeadas. Para los flujos de datos, Jordan y Gain y Sarson coinciden en que serán unas flechas. Y por último, para los almacenes de datos, Jordan propone dos segmentos de recta en paralelo y Gain y Sarson nos propone un rectángulo con una pequeña abertura en su lado derecho. Vamos a explicar cada uno de esos elementos. Para la clase de sistemas de información estaremos utilizando la notación gráfica de Gain y Sarson. Las entidades. Las entidades o entidades externas se dibujan a través de un cuadrado identificado con una letra. Esa letra es obviamente la sucesión de letras que podemos conseguir en el abecedario. Por ejemplo, si en nuestro diagrama tenemos dos entidades, la primera estará representada con la letra A y la segunda con la letra B y así sucesivamente. Las entidades externas en un sistema emiten o reciben información del mismo o hacia el mismo. Algunos ejemplos de nombres de entidades son paciente, alumno, contabilidad, cliente, entre otras cosas. En la figura que logran observar en pantalla, pueden visualizar un pequeño segmento de recta que se encuentra dibujado en la esquina inferior derecha. Esta línea no se dibuja cuando la entidad es única. Si la entidad se repite dentro de nuestro diagrama, entonces en ese caso sí vamos a identificar
tanto el original como la copia de esa entidad externa en nuestro diagrama con esa pequeña línea. Los procesos. Los procesos son los que transforman los datos. Estos datos les llegan a través de flujos de entrada y, por supuesto, salen a través de los flujos de salida. Recuerden que los flujos van a estar identificados con flechas. Algunos ejemplos de nombres de procesos son calcular el total de factura, inscribir asignatura, registrar reserva, entre otros. Pueden observar que para nombrar los procesos dentro de un diagrama de flujos de datos se deben utilizar verbos en infinitivo. Son aquellos que son terminados en ar, er, ir. Pueden observar también que cada proceso está identificado con la letra P seguido de un número. Esa numeración tiene que ser sucesiva a medida que vayan apareciendo los procesos en nuestros diagramas. Los flujos de información. Estos representan el movimiento de los datos. Se identifican a través de flechas dirigidas. Algunos ejemplos de los datos que pueden viajar en nuestros flujos son detalles de la factura, datos del cliente, orden de compra, y se deben utilizar nombres lo más significativos posibles. También debemos acotar que en un flujo pueden estar contenidos uno o más datos y se debe evitar entrecruzar flujos. Cuando se dé este caso, tenemos que utilizar unas flechas especiales que tienen una pequeña curvatura que representan que esos flujos no se entrecruzan, por lo menos visualmente dentro de nuestro diagrama. Los almacenes de datos. Estos representan el repositorio de los datos procesados y utilizados por los procesos del sistema. Algunos nombres que podemos conseguir en los ejemplos de diagramas de flujos de datos con respecto a los almacenes son facturas, clientes, productos, facturas rechazadas, habitaciones reservadas, entre otros. Los almacenes de datos están identificados con la letra número A seguido de un número que también va a ser sucesivo a medida que se vayan utilizando dentro de nuestro diagrama. El registro de clientes, que es el ejemplo que podemos visualizar en pantalla, está contenido dentro de la figura de un rectángulo que ya habíamos mencionado anteriormente. Pueden observar que hay un segmento de recta que divide en dos partes ese rectángulo. Al igual que las entidades externas que se pueden repetir, los almacenes también se pueden repetir dentro de un diagrama de flujos de datos. Pero en ese caso, simplemente vamos a identificar esa copia de ese almacén con un pequeño segmento de recta adicional al que ya observan en pantalla, por lo cual nos quedaría la misma figura pero con dos segmentos en lugar de uno. En este bonus extra de información estaremos abordando algunas recomendaciones para la construcción de un DFD o diagrama de flujos de datos. Se deben identificar las entidades externas al sistema, sus flujos de entrada y salida, para poder establecer el contexto del sistema. Se deben elegir nombres adecuados para todos los objetos del diagrama, evitando términos demasiado generales o ambiguos. También vamos a ignorar la inicialización y terminación del sistema. Esta es uno de los aspectos que diferencia a los flujogramas de los diagramas de flujos de datos, que son dos cosas totalmente diferentes. Un diagrama de flujo de datos no representa el flujo de ejecución de un sistema, sino los datos que maneja. Por lo que se puede suponer que el sistema ya está en funcionamiento y que nunca termina. O sea, que está funcionalmente
en ese momento que se quiere representar de manera gráfica mediante nuestros diversos diagramas de flujos de datos. Se debe evitar diagramas de flujos de datos demasiado complejos, con demasiados flujos, procesos, almacenes o agentes externos. También se va a omitir el tratamiento de errores dentro del sistema de información cuando lo estemos representando de manera gráfica en los diagramas de flujos de datos. Por supuesto, como informático, sabemos que el tratamiento de errores o la gestión de errores tiene que estar presente dentro de nuestro diseño programado del sistema. Pero a nivel de diagrama o de modelamiento del sistema, lo vamos a obviar por lo menos hasta los diagramas hijo, que es uno de los niveles de diagramas de flujo de datos que estaremos abordando en capítulos posteriores. Se debe refinar los diagramas de flujos de datos de manera constante, de tal forma de obtener un modelamiento del sistema lo más adaptado a la realidad posible. También es bueno asegurarse de que el diagrama de flujo de datos sea lógicamente consistente, evitando sumideros infinitos, que son aquellos procesos que solo tienen entradas pero no tienen salida, o burbujas de generación espontánea, que son aquellos procesos que tienen salida sin tener entradas, y flujos no etiquetados. No me queda más que despedirme y dejarles una pequeña reflexión del señor Arthur Golden. Recuerden que una mente llena de dudas no se puede concentrar en la victoria. Si quieren saber más, consulte la bibliografía recomendada que visualizan en pantalla y recuerden que estamos acá para brindarles la mayor asesoría posible de tal forma de lograr el éxito académico dentro de la asignatura. Se despide Julio Castillo y les recuerda que seguimos conectados. Hasta luego.